En la homilía del pasado domingo, es decir, del domingo 23º del tiempo ordinario de este año C, puse de relievo la importancia del encuentro, que significa la comunión sacramental. De eso hablamos, ¿no? El Señor hablaba en el Evangelio del seguimiento, pero además, además de esa digamos, elección radical a la que el Señor nos llamaba, está lo otro, el ser cristiano, que es el encontrarse con Cristo, el tener un encuentro personal con Él. Y ahora, en tiempos como este, en que se ven tantas profanaciones, tanta indiferencia y degrado de la Eucaristía, en cuanto al misterio celebrado y también a comunión, y no es necesario que hable de las atrocidades que se cometen. Muchos lo ven, otros ni siquiera lo ven, eso es lo malo, ¿no? Pero es tremendo lo que está ocurriendo. Cada vez vamos a peor, no a mejor. Pues por todo esto veo que es necesario repasar, es decir, entrar en una especie de catequesis eucarística. Y para eso yo diría repasar una plegaria eucarística. Ver en qué consiste, porque se escucha y hasta el que celebra a veces no, lo está diciendo en automático y las personas en automático responden y todo. Bueno, vamos a verlo con un cierto detenimiento. La plegaria eucarística es en el seno de la plegaria eucarística donde se consagra el pan y el vino. Y para ello creo que nada mejor que ver la primera plegaria eucarística, que es el canon romano, quizá lo hayan oído escuchar, el canon romano, que es tanto del vetus ordo como del novus ordo, es decir, de la misa tridentina, digamos, de ahí viene, como con algunas variantes, pero en el fondo es el mismo, de la misa nueva. Pues bien, en el canon romano comienza el sacerdote suplicando al Padre, siempre por Jesucristo nuestro Señor, porque a través de Él llegamos al Padre, que acepte y que bendiga las ofrendas del pan y del vino que constituyen el sacrificio del altar. Sacrificio santo e inmaculado, en razón de que serán luego transformadas esas especies del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre del Hijo. El sacerdote ruega que bendiga esas ofrendas. Y a continuación expresa que la ofrenda es ante todo por la Iglesia. Es la razón principal. Para que Él la proteja, la congregue en la unidad y la gobierne. La gobierne a través de quién? A través del Papa. Ahí es una referencia a la Iglesia universal. Con el obispo del lugar, que es una referencia entonces a la Iglesia local. Y con todos los demás obispos. Atención, aquellos que promueven y custodian fielmente la fe católica transmitida por los apóstoles. Ahí está. Es decir, el obispo y todos, el Papa, tienen que promover y custodiar fielmente la fe católica que nos viene de los apóstoles. Sigue luego el memento, es decir, de los vivos, el recordar a los vivos, donde se pide por los vivos exactamente, se dan nombres, y por lo que asisten ahí en la celebración y todos los suyos. Se pide por esas personas y todos sus seres queridos, para decirlo así. Luego, en comunión con toda la Iglesia, se recuerda y se venera primero a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y luego a la de todos los demás santos, empezando por San José, que es agregado no sé mucho, en el vetus ordo no está. Y siguen los apóstoles, Pedro, Pablo, Andrés, los primeros papas, mártires y otros mártires de Roma y otros. Es típico, digamos, de la Iglesia romana, este canon. Pero pertenece a toda la Iglesia universal. Se pide, además, que acepte la ofrenda que presenta el sacerdote junto a todos los fieles,
Ruega para que les dé la paz, los salve a todos de la condenación eterna, es decir, del infierno, y los acoja entre el rebaño de los elegidos. Sigue la imposición de manos. En el canon romano no se hace alusión directa al Espíritu Santo, es decir, no se ruega que se funda el Espíritu así en forma taxativa, ¿no?, sobre las especies. Es decir, no es lo que se llama epíclesis, esa invocación al Espíritu, sino, equivalente a esto, la súplica es que con la potencia de la bendición de Dios sea santificada la ofrenda y que sea aceptada como sacrificio espiritual, como sacrificio perfecto, y así sea transformada esa ofrenda en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y como siempre sigue, antes de la consagración propiamente dicha, el hacer memoria de la última cena. Es un brevísimo relato con los gestos de tomar el pan. En este canon, el gesto de tomar el pan con las manos va acompañado de alzar la vista al cielo, hacia el Padre, como hizo Jesucristo, bendiciendo. Y se recuerda, y esto es común a todas las plegarias eucarísticas, que Jesús partió el pan, es decir, y se lo dio a los discípulos. Pero ese no es el momento de partirlo, se partió el pan, pero no, lamentablemente hay quienes lo hacen, ¿no? Pero no es el momento. Porque partir el pan, o se parte el pan, es el gesto que se hace que ya el Señor ha consumado el sacrificio. Todo está cumplido, es ese. Luego, el sacerdote repite las palabras del Señor, es decir, la consagración propiamente dicha, donde el tomad y comed, tomad y bebed, no significa que quien comulga lo haga en la mano. No dice tomad, tómalo en la mano, no, agárralo, no, sino que reciba, sea el cuerpo, sea la sangre, es decir, tomad, acoged, recibid, es decir, la Eucaristía. Que la reciba como don. En las palabras consagratorias el acento es doble, eso también es importante, y se lo pone sobre la recepción del don, tomad y comed, tomad y bebed, el acogimiento del don que Jesús nos hace con ese tomad, que es recibid, y sobre el sacrificio, porque por un lado dice tomad y comed, pero además dice cuerpo. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Ahí está el sacrificio. O la sangre derramada por vosotros. Es decir, una cosa va junto a la otra. El don que Dios nos da, y merecido absolutamente, de participar en ese sacrificio y de entrar en comunión con Él y a través de Él entre nosotros. Y por otro lado, está haciendo hincapié en que es a través del sacrificio. Ese sacrificio que se cumple en el altar. Debemos entonces acentuar que la Eucaristía es ante todo don y como tal debe ser recibido. El don me es dado, por eso es don, no lo tomo yo por mí mismo, con mis manos. Ya eso es importante como razón para no recibirlo en la mano. Pero además, muy importante, las manos son las del sacerdote o de los sacerdotes consagrantes, quienes tocan el cuerpo de Cristo. Porque para eso están habilitados. Esas manos están consagradas para tomar el sacratísimo cuerpo de Cristo. Y el sacerdote, en la consagración, le presta la voz al Señor, poniendo su corazón en esa consagración. Es decir, voz y corazón, está todo él ahí puesto. Comulgar en la boca y de rodillas es la forma que mejor expresa la realidad sacramental de Dios hecho hombre que viene a nosotros, donándose, dándose a sí mismo. Y por ser don, lo recibimos en la boca, y por ser Dios de rodillas, en gesto de adoración. De esto he hablado en otras oportunidades, hay vídeos, hay un librito, no me voy a detener sobre el tema de la comunión, cómo se debe comulgar.
El canon romano, que es esencialmente el mismo, como decía, para la misa del Novus y del Vetus Ordo, por eso lo menciono, como también las demás plegarias eucarísticas, llamadas también, se las llama anáforas, concluye esta parte de la consagración, todos concluyen así después de la consagración, con la exclamación del sacerdote, en latín, Mysterium Fidei. Este es el misterio de la fe, en español, o este es el sacramento de la fe. Sacramento y misterio son intercambiables, porque el significado aquí, de misterio es el de sacramento. Estamos ante la representación de un acontecimiento verdadero, único, absoluto, eterno. Lo que se dice debería ser con estupor, con misterio de la fe, por medio de signos y palabras que lo vuelven actual. Si aquello único, para siempre, eterno, el sacrificio de nuestro Señor, absoluto, basta una sola gota de sangre para, como decía Santo Tomás de Aquino, para la salvación de toda la humanidad. Pero sin embargo Dios quiere nuestra participación. Pues eso está ahí presente, se representa ese acontecimiento a través de signos y palabras que lo vuelven actual. Por eso es una representación, volver a hacer presente el sacrificio de la cruz con su antecedente de la última cena, de la cual, según el mandato del Señor, se hace memoria, y la misma resurrección que sigue al sacrificio. Todo eso, digo, se hace presente ahí mismo, en el altar. El cuerpo del Señor no es el cuerpo yacente en el sepulcro, ni el cuerpo por el que recorría los caminos de la Tierra Santa, sino el cuerpo glorioso del resucitado. Ese cuerpo con el que vendrá al final, ese cuerpo con el que está Él en el cielo, a la derecha del Padre, es decir, participando de toda la gloria y de toda la majestad divina del Padre. Y ante la exclamación de este es el misterio de la fe, los fieles responden con la confesión de fe que Cristo murió, que Cristo resucitó y que se lo espera en su venida gloriosa. Que eso muchas veces pasa como de largo, no nos damos cuenta, pero es muy importante recordar esta parte olvidada. Tanto en español como en italiano se dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. En español finaliza con ven Señor Jesús, que es el Maranatá, con el que concluye el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En italiano se dice, porque está todo dicho, pues ahora ven Señor. En italiano se dice en la espera de tu venida. Es decir, que está diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida. La celebración eucarística nos recuerda que estamos esperando que Jesús vuelva glorioso. Luego el sacerdote recuerda que estamos celebrando todo el triduo pascual y le ofrecemos al Padre la víctima pura, santa e inmaculada en ese pan y en ese vino consagrados. Y ruega que acepte esa ofrenda como aceptó las ofrendas de Abel, el sacrificio de Abraham y la oblación de Melquisedec, sacerdote y rey. Se sigue la súplica colectiva que hace el sacerdote en nombre de toda la comunidad para que la ofrenda sea presentada en el cielo por manos del ángel, para que todos los que comulguen el sagrado misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, presentes en las especias consagradas, reciban toda bendición y gracia del cielo. Todo esto lo dice inclinado sobre el altar, el sacerdote, y cuando dice, para que alcance para que reciban todos bendición y gracia del cielo, se incorpora y hace el señal de la cruz. Y sigue luego el memento de los muertos, que todas las anáforas, todas las plegarias eucarísticas lo tienen, ¿no? Se recordaron los muertos. En cambio, de los vivos y con los nombres y todo, solo la tiene esta, la plegaria primero, el canon romano. El memento de los muertos, para que alcancen, pedimos la beatitud celestial. Y ruega finalmente, el sacerdote ruega por él sí mismo y por los sacerdotes, los ministros del misterio. Y concluye la plegaria, como siempre, con la doxología final, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Etcétera,
en esa unidad trinitaria por siempre, ¿no? Todo honor y toda gloria por siempre. Siguen luego los ritos de comunión, entre los que están al final los ritos de comunión, el Padre Nuestro y la fracción del pan. Ahí es cuando ahí hace la fracción del pan en ese momento, y viene luego, claro, la comunión sacramental, bueno, el Agnus Dei y todo eso. Pues bien, esa comunión sacramental, y aquí vamos a lo que decía en la homilía, esa comunión sacramental, ese comer la carne del Señor, es al mismo tiempo un acto de adoración y un encuentro. Y como todo el resto de la misa, debemos ser conscientes de todo esto y especialmente poner este énfasis en ese encuentro. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.